Hola amigos, ¿cómo están? No saben el gusto que me da volverlos a ver en mi canal llamado Mario Gómez MG. El día de hoy vamos a hablar sobre una nueva cámara que ya tenemos en el mercado y está disponible para todos ustedes. Y estoy hablando de la nueva videocámara DJI Pocket 2. Hoy en este video vamos a hablar sobre cosas buenas o razones de por qué esta cámara es tan buena. También los invito a que estén pendientes en el canal porque después de este video vamos a hacer otro video en donde vamos a hablar sobre las cosas malas. Sí, las cosas malas de esta videocámara, porque como todo lo bueno tiene su lado malo. Entonces también estén pendientes de ese video. Por ello los invito a que se suscriban y activen la campanita para que les notifique cuando hagamos ese video. Pero el día de hoy vamos a hablar de las cosas buenas de esta cámara. Iniciamos. Vamos a iniciar entonces con la primera característica, que es esta. Definitivamente es una gran cámara. Sabemos que hay mejores cámaras, pero esta camarita no los va a decepcionar. Iniciamos porque es 4K, graba en video Ultra HD, toma fotografías de 64 megapíxeles, tiene la función de timeline, el low motion con un zoom de hasta por 8 y hace live stream. El estabilizador de esta videocámara es de 3 ejes, por lo que nos permite que podamos mover la muñeca de izquierda a derecha, adelante, atrás o inclinarlo y la grabación no se va a perder. Claro, esto con una previa configuración de la cámara para que nuestro lente se mantenga estabilizado en cualquier caso de inclinación o mal movimiento. Sin duda que esta videocámara viene llena de micrófonos por todos lados. Nos trae 4 micrófonos. El primero situado en la parte delantera de nuestro lente, los siguientes 2 en las laterales del lado izquierdo y derecho de nuestra empuñadura y el cuarto en la parte superior de nuestra empuñadura. Son esos agujeritos que estamos viendo por ahí, por lo que nos da una grabación excelente al momento que nosotros realizamos nuestros videos en lugares abiertos o cerrados. Y no solo eso, aparte nos trae un micrófono inalámbrico que podemos colocarlo como solapa. Antes de pasar al siguiente punto bueno de esta cámara, quiero que me acompañen a que le hagamos una pequeña prueba a este micrófono para medir qué alcance tiene de grabación. Vamos entonces. Bueno amigos, vamos a hacer la prueba ahora de la distancia que tiene el micrófono de la DJI Pocket 2. Para eso vamos a utilizar mi motocicleta. Voy a dejar la cámara ahí donde están ustedes. Voy a agarrar la moto, voy a avanzar 100 metros, me voy a detener y vamos a ver si a los 100 metros todavía seguimos grabando con el micrófono. Después nos vamos a 200 y después a 300 metros. Si a 300 metros funciona, ¿qué les podemos decir? La verdad es una maravilla de micrófono de esta cámara. Pero bueno, no le demos larga. Vámonos entonces a los primeros 100 metros. No amigos, no es el sonido de su celular el que está fallando, sino que es el micrófono que empieza a perder conexión con la videocámara. En ese momento no me di cuenta, pero ya que estoy revisando ahorita el video en la edición, me doy cuenta que entre 50 y 60 metros se desconectó el micrófono, que es la distancia que este alcanza. La verdad es una distancia bastante respetable, pues tampoco le podemos exigir a un pequeño micrófono y a una pequeña videocámara que también no tiene tanto zoom para detectar algo tan lejos en su grabación como en el sonido. No solamente es la pantalla, sino que también es una pantalla a color de 1.1 pulgadas y no solamente es una pantalla de color, sino que también es touch. Así es amigos, podemos configurar diferentes alternativas o opciones de manejo, de uso, de grabación con solamente tocar nuestra pantalla touch en esta videocámara, lo cual lo hace muchísimo más accesible y cómodos para nosotros. Algo sencillo pero que sin embargo se agradece. Este tripié con 3 patas podemos colocar en donde nosotros querramos y también podemos hacer manejo de la inclinación que nos maneja la cabeza superior del tripié. Para finalizar, cuando ya no nos sirva, solamente tenemos que destornillarlo y juntar las 3 patitas para que nos quede así en forma de varita. Esto es un tripié bastante práctico.
tal cual como lo dice la imagen. Los accesorios vienen con una calidad excelente, empezando desde la empuñadura, la cámara, los controladores para celular, como también los controladores de joystick, que son estas piececitas pequeñas. Todo viene diseñado con un plástico no rígido. Este es un plástico semi rígido, tiene hasta cierto punto de elasticidad, incluso el tocarlo es bastante agradable, lo que nos da un mejor agarre al momento que nosotros estemos grabando. Y por supuesto nos da la confiabilidad de que estos accesorios no nos van a fallar en ningún momento. Sin duda esta cámara podemos compararlo con el tamaño de la palma de nuestra mano. Así es amigos, esta entra así de cómoda en la palma de nuestra mano sin la empuñadura. Cuando nosotros agregamos la empuñadura pues se hace un poco más grande, pero no pierde la practicidad para que nosotros podamos llevarlo en nuestro bolsillo, en una bolsita o simplemente llevarlo en nuestra mano. La verdad, si no conociéramos de cámaras, dijéramos que es una cámara muy sencilla para grabar, pero nos llevaríamos una gran sorpresa al momento que nosotros grabamos, nos vamos a nuestra computadora y vemos la calidad con la que esta cámara graba. Todo, incluso los accesorios, son muy prácticos para usarlos en la videocámara. Por experiencia personal, les puedo decir que tiene una resistencia increíble. Se me ha caído de esta altura al piso grabando y claro, al momento que se apaga se bloquean los ejes, hay que apagar la cámara y al reiniciarlo se vuelven a acomodar. Y sí, vean en estas tomas los talloncitos que le he dado a la cámara por el uso que le he dado. Sinceramente le he dado un uso bastante extremo en el sentido de que no descansa semana a semana, puesto que pues lo estamos utilizando día a día. Y en estos días pues se me han caído más de 3 ocasiones, pero la ocasión que se me cayó más fuerte y más alto fue la que les acabo de comentar a esta altura. Por lo que es una cámara muy resistente a los golpes. Me encantó la manera en que se conecta con un celular. Simplemente tenemos que conectar nuestro celular en la lateral de la videocámara utilizando el conector que ya nos incluye el paquete más completo de la videocámara, y con esto podemos acceder a la aplicación de DJI Mimo, en el que también podemos realizar el live stream, o sea, grabar en vivo. Sin duda, teniendo colocado nuestro celular con la videocámara en conjunto, hace parecer que la cámara se vea un poquito más profesional, tomando en cuenta lo que dije anteriormente, de que como es muy pequeña, mucha gente piensa que no es una buena cámara, pero es todo lo contrario. Con este accesorio y el celular a un lado podemos hacer un montón de configuraciones y nos ofrece también muchos modos de mejorar nuestros videos. Este es el último punto positivo o ventaja que tiene esta nueva cámara de DJI Pocket 2, el estuche de viaje. Así es amigos, es este pequeño plástico, este sí es totalmente rígido, pero en el interior vemos que tiene una pequeña funda que nos ayuda a que nuestra videocámara no se maltrate, no se raye al momento que nosotros le ingresemos por ahí. Manteniendo la cámara dentro de este estuche podemos recargarla sin necesidad de retirarla. Y ojo, algo muy curioso es que este estuche viene diseñado para que también podamos colocar el micrófono inalámbrico en la parte superior con el gancho que ya nos trae y asimismo podamos llevarlo a donde nosotros queramos. No pierde practicidad, sigue siendo muy pequeño, sigue siendo muy escurridizo para donde nosotros lo queramos llevar, como ya lo dije, incluso en la bolsa de nuestro pantalón. Amigos, espero que les haya gustado este video en donde hablamos de 10 cosas, 10 ventajas, 10 razones del por qué esta nueva cámara de la DJI es tan buena y que ustedes deberían de tomar en cuenta al momento que la vayan a comprar. Vamos a trabajar a continuación sobre las cosas malas que tiene esta cámara, por lo que los invito a que estén atentos. Dejen sus comentarios qué les pareció este pequeño video en donde vimos cosas muy importantes que quizás ustedes querían saber de esta cámara. No se olviden de dejar su valioso like, compartir el video y por supuesto suscribirse y quedarse con nosotros para los próximos videos que vamos a presentar. Ahora sí, me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego.